Este curso de entrenamiento cubre los riesgos que pueden encontrarse en espacios confinados. Los temas cubiertos incluyen tipo de espacios encajonados, riesgos de espacios encajonados y métodos para controlar riesgos en espacios confinados. Lo primero que usted debería saber es qué es un espacio confinado. Un espacio confinado es bastante grande que una persona puede entrar y realizar el trabajo. Un espacio confinado tiene medios limitados o restringidos para entrar o salir con tanques, contenedores, silos, recipientes de almacenaje, tolvas, bodegas y hoyos. En un espacio encajonado no es diseñado para ocasiones continuas. Un espacio confinado con permiso requerido es aquel que contiene una o varias de las características siguientes. Contienen o tienen un potencial para almacenar una atmósfera arriesgada, tienen una configuración interna tal que podría atrapar o asfixiar a una persona, tal como cubriéndola interiormente por paredes o por un piso que se inclina hacia abajo y se reduce a un cortaje transversal más pequeño. Contiene un material que tiene el potencial para sumergir o atrapar al que entra, o contiene cualquier otra seguridad seria, reconocida o peligrosa para la salud. Los riesgos en espacios confinados incluyen riesgo atmosférico, diseño o riesgo de equipo, riesgo de sumergimiento o atrapamiento, riesgo de exposición a productos químicos y riesgo de exposición a ruidos. Las atmósferas arriesgadas pueden ser divididas en 4 categorías: inflamables, asfixiantes, tóxicas y atmósferas corrosivas o irritantes. Las atmósferas inflamables son causadas por atmósfera enriquecida de oxígeno, vaporización de líquidos inflamables, subproductos de trabajo realizado, reacciones químicas, concentración de polvo combustible o una liberación de productos químicos de superficie interior del espacio confinado. Las fuentes de atmósferas tóxicas incluyen procesos de fabricación, productos almacenados, descomposición material y las operaciones realizadas en el espacio confinado. Como ejemplo de materiales irritantes tenemos los productos químicos como cloro, ozono, ácido hidroclórico, ácido sulfúrico, dióxido de nitrógeno, amoníaco y dióxido de azufre. La exposición prolongada a irritantes o concentración corrosiva en un espacio confinado puede producir poca o ninguna prueba de la irritación. El peligro en esta situación consiste en que el trabajador no está por lo general consciente de ningún aumento de la exposición a sustancias tóxicas. Una atmósfera asfixiante es causada por una carencia de oxígeno. La reducción de oxígeno en un espacio confinado puede ser el resultado de su consumo o de su desplazamiento. El consumo de oxígeno ocurre durante soldadura, calefacción, recorte y soldadura de materiales de bajo punto de fundición, reacciones químicas en la formación de herrumbre o la gente que trabaja en un espacio confinado. El desplazamiento de oxígeno es causado por la acumulación de otro gas. Ejemplos de gases que pueden desplazar el aire y por lo tanto reducir el nivel de oxígeno son el helio, el argón y el nitrógeno. El dióxido de carbono también puede desplazar el aire y puede ocurrir naturalmente en alcantarillas, recipientes de almacenaje como pozos, túneles, tinas y elevadores de granos. La deficiencia de oxígeno es una condición muy peligrosa. A una concentración de oxígeno de 17%, el cuerpo reacciona y aumenta el volumen de la respiración y el aceleramiento en los latidos del corazón. Entre el 14 y el 16%, una pobre coordinación muscular y la fatiga rápida ocurre.
entre 6 y 10%. Los efectos son náusea, vómito, inhabilidad de reaccionar e inconsciencia. En menos de 6%, respiración normal, movimiento convulsivo y la muerte ocurre en un minuto. Equipos dentro de un espacio confinado también pueden presentar riesgos a su seguridad. Equipos mecánicos pueden causar aplastamiento, atrapamiento o imputación. El equipo eléctrico puede causar el choque. Para asegurar su seguridad, todo el equipo interno. Los riesgos terminales o reaccionados al calor deben ser controlados en espacios confinados. Los factores que incluyen en el intercambio de calor entre la gente y su ambiente son temperatura del aire, velocidad del aire, humedad contenida en el aire y la cantidad suma de calor radiante. Cuando la temperatura de su cuerpo excede 102 grados, usted será propenso a agotamiento por calor, calambres de calor o el golpe por calentamiento. Preocupaciones especiales deben ser tomadas en ambiente frío para prevenir la congelación, desorden doloroso en la piel y la hipotermia general. El ruido intensificado en un espacio confinado aumenta el riesgo de daño en el oído que podría causar la pérdida temporal o permanente de la audición. El ruido en un espacio confinado, aunque no sea lo bastante fuerte para causar daño al oído, todavía puede interrumpir la comunicación verbal con el personal de emergencia en el exterior de un espacio confinado. El encubrimiento ocurre cuando una persona se hunde en el material contenido en un espacio confinado. El entrapamiento puede ocurrir cuando un espacio confinado tiene pasos estrechos o equipo que restringe el movimiento. Los riesgos de resbalón y caída pueden ser causados por residuos de material dentro del espacio, escalera o andamio resbaladizo, acera con superficies desiguales, apertura en la superficie de las aceras, iluminación pobre o riesgo interno causado por herramientas y líneas de servicio. Las rutas de la entrada a su cuerpo deben ser de inyección, inhalación o absorción. La exposición a productos químicos en un espacio confinado puede resultar de material residual dentro del espacio confinado, tipo de trabajo realizado en el espacio o reacciones con productos o materiales químicos incomparables. La ruta de entrada en su cuerpo puede ser de inyección, inhalación o absorción. Antes de entrar a un espacio confinado peligroso, debe ser completado un permiso de entrada y establecerse condiciones de entrada seguras. Todos los riesgos deben ser controlados y eliminados. Un asistente de entrada debe ser fijado en el acceso al espacio y las personas que entran deben ser informadas en todos los riesgos y procedimientos que vayan a hacer. Las atmósferas arriesgadas deben ser controladas tanto antes como durante la entrada en un espacio designado. Antes de entrar, debe tomar muestra del aire para determinar el tipo de riesgo atmosférico, determinar la exigencia de ventilación. Además, deben ser determinadas todas las exigencias de respiradores. Puede requerirse un continuo monitoreo y ventilación del aire. No permita ninguna fuente de inhalación o se acerque despacio con atmósfera inflamable. La comunicación continua con trabajadores dentro debe ser mantenida siempre en una especial y segura iluminación y otro tipo de equipo eléctrico deben ser usados en la situación inflamable o exposición potenciales. Los riesgos físicos internos deben ser controlados e eliminados antes de entrar en uno de los espacios confinados con permiso requerido. Todo el equipo mecánico y eléctrico deben ser sellados con llave y etiquetados para prevenir el arranque involuntario o su movimiento.
Antes de la entrada al espacio debería ser vaciado de todo material y fluido. Algunos espacios pueden requerir de limpieza con agua y de drenaje para proporcionar un mejor margen de la seguridad. Todos los tubos deben ser desconectados para impedir que el material entre en un espacio mientras es ocupado. Los riesgos térmicos pueden ser controlados por el aislamiento de la fuente de calor o frío, permitiendo al espacio alcanzar una temperatura segura, la utilización de ventilación temporal para ayudar a hacer el espacio más cómodo y proporcionar ropa protectora especial que proporciona calor o la refrigeración. Los ruidos dentro de un espacio confinado pueden amplificarse. De ser posible, todas las fuentes del ruido deberían ser aisladas. Asegúrese que los sistemas de comunicación trabajen en la presencia de ruido ambiental y ruido creado por el trabajo en el espacio. La vibración debería ser minimizada por el uso de antiguardadores en el equipo y guantes antivibración para aquellos que usan instrumentos que vibran. Los riesgos de encubrimiento existen si el espacio confinado contiene líquidos o sustancias sólidas finas que pueden causar la muerte llenándose o tapando el sistema respiratorio o pueden ejercer suficiente fuerza en el cuerpo para causar la muerte por estrangulación, estrangulamiento o aplastamiento. Todo lo contenido dentro del espacio debe ser quitado para prevenir el encubrimiento. El atrapamiento puede ocurrir en espacios que tienen pasos estrechos o que se enrodan. Los procedimientos de entrada deben proporcionar un medio de asegurarle su ropa y otros PPE de no ser haragados. La libertad del movimiento es requerida para su seguridad. Los resbalones y las caídas pueden ser provenidos por teniendo iluminación adecuada en la entrada y dentro del espacio. Utilización de escalera y andamio en entrada apropiada, utilización de equipo de restricción y protección de caída, la eliminación del material que crea superficie deslizante y manteniendo las mangueras y líneas de servicio temporales en el espacio encima del nivel de la cintura. Todos los riesgos químicos deben ser controlados por la eliminación de los productos químicos y materiales en el espacio si es posible, o usando el equipo protector personal correcto para el riesgo químico específico. Los espacios confinados pueden contener numerosos riesgos. Nunca entre en un espacio confinado a menos que usted conozca cómo controlar todos los riesgos y sepa los procedimientos de emergencia para cada entrada. Para entrar en un espacio confinado con permiso requerido, usted debe tener consentimiento, tener un permiso de entrada completado, ser correctamente entrenado para ese espacio confinado y usted debe tener un supervisor y un asistente de entrada.